Buenas tardes, vamos a comenzar a desarrollar nuestra guía número 1. Vamos a desarrollar una primera parte introductoria en relación a los temas que están desarrollados en la guía y luego voy a pasar a ir explicando a grosso modo todos los puntos y los ítems de la guía. Comencemos desde ya con la parte introductoria. Como nos podemos dar cuenta, el título de nuestra unidad es Evolución y Biodiversidad. Cuando yo hablo de evolución, ¿de qué estoy hablando? Evolución, ¿verdad? Es asociado científicamente con la transformación que tienen todos los seres vivos. Recuerden que cuando hablamos de seres vivos estamos hablando desde las células más pequeñitas que existen hasta los seres, ¿verdad?, de mayor conformación. Es todo ese camino de transformación, de modificación que han tenido los seres vivos, las especies, para poder irse adaptando a su medio ambiente. Entonces siempre asociemos evolución con transformación, modificación de características que permitan adaptarnos. Otro punto importante, ¿verdad?, que está socializado a esta unidad es la biodiversidad. Bio de vida, de la parte biológica, seres vivos, y diversidad a distintos, múltiples características que tienen, por supuesto, los seres vivos. Entonces, biodiversidad a eso se refiere, a la gran gama, a la gran cantidad de especies con características particulares entre las especies y fuera de las especies de cada uno de los seres vivos. Esa biodiversidad está enmarcada o está dirigida por 3 niveles sumamente interesantes. El primer nivel que vamos a enfocarnos ahorita es el nivel o diversidad genética. Hago este esquema donde dice que lo genético es la cantidad de genes de una especie, la base de adaptación de las especies en las condiciones del medio. ¿Cómo me adapto yo al medio ambiente? Entonces, esa adaptación es progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Poco a poco se va adaptando el ser vivo a lo que le ofrece el medio ambiente. Como esos cambios son progresivos, continuos, ¿verdad?, y a veces largos, a medida que se van produciendo esos cambios, la genética de los seres vivos van cambiando. Si colocamos un ejemplo o usamos un ejemplo en esta imagen, fíjense, en una especie A, ¿verdad?, el gen 1 puede ser un poquito más delgado, pero por la evolución y por los cambios del medio ambiente, ese gen 1 en la siguiente especie puede ser un poquito más gruesecito, ¿verdad? O puede ser más oscuro o más claro. Es como para que tengan ustedes una idea de cómo sucede estas transformaciones en los genes, ¿verdad? La estructura genética va cambiando progresivamente dependiendo de lo que el organismo necesita. ¿Para qué? Para adaptarse al medio donde se encuentra y poder, ¿verdad?, subsistir y poder disfrutar de esa maravillosa diversidad de la que contamos hoy en día en la naturaleza. ¿Ok? Otro nivel, ¿verdad?, es el nivel de diversidad de especies. ¿Cuántas especies tenemos? ¡Wow! Muchísimas, muchísima nuestra diversidad. Nuestra naturaleza es tan inmensa, tan rica en especies. Entonces, esta diversidad, este nivel de diversidad de especies nos ayuda a estudiar precisamente cómo ha ido evolucionando, cómo esa biodiversidad ha ido creciendo, aumentando a lo largo del transcurrir del tiempo. Entonces, lo específico de este nivel es la variedad de especies, de animales, de plantas, de insectos. Por eso que la lámina que escogí, ¿verdad?, me muestra un sinfín de especies, frutas, plantas, insectos, todo es la gran variedad de especies, como para que ustedes tengan una idea o se hagan una imagen de la gran cantidad de especies de seres vivos con la que contamos ahora en la Tierra. Diversidad que se ha hecho y se ha producido a lo largo de los años, a lo largo de un sinfín de evolución continuo y progresivo que ha dependido del medio ambiente. Recuerden, la evolución depende del medio
ambiente que rodea a las especies. ¿Y qué hacen las especies, verdad? Se van desarrollando, van cambiando, se van transformando, modificando para irse adaptando precisamente a ese medio donde están y poder sobrevivir. Otro nivel importante es el de diversidad y ecosistema. Es la variedad de ecosistemas que tenemos hoy día y que podemos disfrutar. Es la asociación de la vida en su entorno de desarrollo. Fíjense, es de esta lámina que hemos escogido, vemos como que arriba hay un tipo de ecosistema y debajo otro. Un pequeño ecosistema donde hay un lago, un tipo de vegetación determinada para ese tipo de medio ambiente del lago, ¿verdad? Especies más o menos acorde a ese medio ambiente, igual como la vegetación, etcétera. Otras características. Y también observamos, ¿verdad?, que en ese mismo lago, pero debajo de él, hay otro medio. ¿Okay? Hay otro medio con diversidad también de especies, con algas, ¿verdad? Peces de distintas características morfológicas, fisiológicas, la parte coralina, que siempre están debajo del agua, que es lo que permite a veces que tengan el color apropiado de las aguas. Es otro mundo, ¿verdad? Muy distinto, pero también están formando un ecosistema. Entonces, fíjense los tres niveles sumamente importantes que forman parte de la biodiversidad. Todos bien relevantes. Ahora hablemos un poco de esa evolución biológica. Recuerden que al principio, cuando decían del nivel genético, que iba cambiando, iba transformando, iba modificándose de especie a especie, de manera que les pudiese permitir adaptarse en medio. Esta lámina, ¿verdad?, es bastante conocida, es una de las láminas que se ha usado científicamente, entre ellos por Darwin. Muestra por qué o cómo te explica un poco la diversidad de la jirafa en este ejemplo. ¿Y por qué la jirafa tiene un cuello tan característico? Y es que no siempre ella fue así. En principio, ¿verdad? Las jirafas eran de un tamaño medio, sí, de patas, ¿verdad? Siempre muy delgadas, pero de un cuello bastante medio. Pero ¿qué pasaba? Ellas, para su alimentación, siempre, ¿verdad?, prefirieron los cogollos, los brotes de unos árboles en específico. Ellas no se adaptaron a comer de los arbustos pequeños ni de la hierba que pudiese estar a nivel de su tamaño o su estatura. Ellas, de adaptarse al alimento que se encontraba a su nivel, trataron más bien de adaptarse a través del tiempo, irse transformando para poder consumir el alimento que ellas habían escogido para su sobrevivencia. Entonces, fíjense, esta es la primera, genéticamente fueron cambiando, modificando sus cromosomas, fueron uniéndose otros, disminuyendo otros, de manera que fuese, ¿verdad?, estirando cada vez más o alargando cada vez más su cuello. Hoy día, ¿verdad?, conocemos una jirafa muy elegante, alta, con un cuello bastante espigado, ¿verdad?, que les permite alcanzar el alimento que ellas, ¿verdad?, escogieron, era el más importante o el más imprescindible para su preexistencia durante el tiempo. Entonces, como un ejemplo para que vayamos como dándonos una idea de cómo es el proceso evolutivo, de cómo ha sido el proceso evolutivo a lo largo del tiempo y que por supuesto es un pilar indispensable en la diversidad de las especies. ¿Ok? Continuamos entonces, y aquí les coloqué, verá, un cuadro como histórico, como para tener una idea general de cómo han ido siendo esas evidencias de la evolución. Porque hablamos de evolución, o sea, ya sabemos que la evolución se produjo porque las especies tenían la necesidad de adaptarse, transformarse, modificarse al medio ambiente donde estaban, ¿sí? Pero, ¿cómo tenemos certeza hoy día de que eso fue así? En base a las evidencias.
Por eso que les traje hoy algunas evidencias. Esas evidencias, ¿quiénes las dejaron? Por supuesto que nuestros amigos, los científicos, biólogos, que constantemente, ¿verdad? Desde el principio de la historia han ido indagando, investigando a través del método científico cómo sucedió esto, por qué, cuáles fueron los resultados de todo esto. Entonces, pues tenemos acá unas evidencias de esta evolución biológica. ¿Le damos un repasito? Bien, fíjense que la evolución biológica se opone al fijismo. Esta teoría del fijismo, ¿verdad? Se detuvo en el tiempo, porque ellos decían que solamente era por creacionismo. Fue una teoría descartada porque si esa teoría hubiese sido la más conveniente, no explicaba de cómo, por ejemplo, la jirafa, ¿verdad?, no desapareció de la Tierra, sino al contrario, ¿verdad?, evolucionó, se transformó para poder adquirir su alimento y poder sobrevivir. Entonces, esa es una de las teorías, pues, que se ha descartado y por eso es que dice que la evolución biológica se opone al fijismo. Se consideran, al contrario, un hecho histórico como las muestras de fósiles. ¿Verdad? Esto, de hecho histórico, hemos logrado, o los biólogos, ¿verdad?, les ha facilitado la tarea de ir investigando cómo ha sido esa serie de transformaciones, esa serie de modificaciones que hoy conocemos como evolución. Hechos históricos como el registro de fósiles, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado en algún momento que se consiguieron un fósil tal, que las excavaciones incluyeron con una marca o con unos huesos de tal que pudiese existir o pudiese pertenecer a un animal. Eso es el registro de fósiles, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario y, por supuesto, la biología molecular. Me detengo un poquitito en esto. Ok, el registro de fósiles, como les comentaba, ¿verdad?, son a raíz de todas estas grandes excavaciones, descubrimientos, donde hemos encontrado distintos fósiles, unos grabados, otros impregnados, otros, ¿verdad?, huesos que nos permite a los científicos compararlo a qué animal pertenecía y cómo ese hueso, ¿verdad?, pudo modificarse a través del tiempo, alargándose o achicándose en cualquiera de las dos condiciones, aplanándose, cómo esos huesos han ido modificándose. Cuando tenemos anatomía comparada, cuando hablamos de esta parte de los hechos históricos, de la anatomía comparada, estamos viendo, estudiando cómo los científicos fueron comparando, estableciendo similitudes. Óyeme, la ala de esta ave coincide con la de esta otra, con la de esta otra, tuvieron que ser familia en algún momento. Entonces, esa anatomía de cada una de las especies fueron comparando y así pudieron ellos lograr establecer a cuál especie pertenecían, ¿okay?, en su función, para qué utilizaban esa estructura determinada del cuerpo y cómo se comparaban en similitud con otras. Y entonces eso permitió que se fueran agrupando las especies, un trabajo bastante arduo, pero que hoy nos permite identificar con facilidad la gran diversidad de especies que tenemos. Después tenemos el desarrollo embrionario. Esos estudios fueron dados a estudiar embriológicamente cómo se ha ido modificando la especie y tiene que ver un poco con el primer nivel de biodiversidad que tuvimos viendo, ¿verdad?, la parte genética. De eso se encarga estudiar esto. Y por último tenemos la biología molecular. La biología molecular que hoy en día nos ha permitido o le permite a los científicos estudiar en los laboratorios cada una de estas comparaciones, analogías, similitudes, semejanza de las especies. ¿Ok? Esto es en consideración. Si seguimos estudiando la evolución de la biología, esto se ha podido explicar por varios científicos. Entre uno de ellos podemos contar con Lamarck, uno de los científicos que ha estudiado cómo la evolución a través o a lo largo del tiempo ha ido modificando muchas características, estructura, comparaciones entre una y otra especie. ¿Okay?
Y no nos podemos dejar de mencionar a nuestro querido Darwin. Darwin, ¿verdad?, se dedicó en su investigación a estudiar las especies y compararlas. De hecho, viajó por casi todo el mundo buscando especies para poder comparar, para poder saber si su anatomía se reflejaba, se asemejaba en una de otra entre continente y continente. Fue un trabajo arduo que nos regaló Darwin y que hoy en día podemos, ¿verdad?, disfrutar y tener conocimiento de todo este proceso evolutivo. Entre los resultados de Darwin tenemos lo que es la selección natural, cómo las especies se iban seleccionando naturalmente. Y esto lo podemos ver con el ejemplo de la jirafa. Ella naturalmente seleccionó, ella naturalmente decidió, ¿verdad?, cambiar, modificar su estructura para adaptarse al alimento que ella inteligentemente suponía que era lo que le iba a permitir avanzar en el tiempo y permanecer en la historia. ¿Ok? Y en eso estaba lo que era la variabilidad, generando mutaciones o nuevas especies. Fíjense, la jirafa es un cambio de todo esto, de esa selección natural. En ella hubo variabilidad de su estructura, variabilidad de su morfología, que le permitió adaptarse a este tipo de alimentación que les iba a permitir, ¿verdad?, subsistir en el tiempo. Otro de los estudios de Darwin, ¿verdad?, es que defiende el origen común para todos los organismos. Fíjense, el origen común para todos los organismos, incluyéndonos a nosotros, a los Homo sapiens. ¿Por qué el origen común para todos los organismos? Porque, ¿verdad?, los estudios científicos han demostrado que toda esta evolución comenzó desde hace muchísimos años atrás, cuando comenzó o hubo la primer medio de vida en la Tierra. Es aquella pequeña partícula donde se creó o donde nació lo que eran los seres vivos. Entonces, de esa pequeña partícula que ha ido evolucionando a través de los tiempos, es lo que llaman el origen común, es lo que Darwin definió como origen común en todas las especies, incluyéndonos a nosotros, los Homo sapiens. Otra parte puntual del trabajo de Darwin son las versiones actuales, como la teoría sintética y la evo-devo, ¿ok? Estas son otras teorías que han ido como afirmando, confirmando todos aquellos trabajos, estudios, investigación a la cual se dedicó Darwin y que hoy en día podemos ver ese proceso evolutivo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. ¿Ok, mis queridos estudiantes? Hasta acá sería la primera parte referente a la introducción para la realización de nuestra guía número 1 de biología de primero medio. Ahora vamos a ver la guía, vamos a trabajarla, vamos a irla discutiendo poco a poco, ¿ok? Para que podamos tener una idea y a ustedes se les haga muchísimo más fácil la resolución de la misma. ¿Ok? Podemos entonces, y aquí tenemos en pantalla nuestra guía. ¿Ok? Unidad 1, evolución y biodiversidad. Por supuesto, el objetivo al cual está dirigida la guía, que ampliemos nuestros conocimientos de la biodiversidad, la diferencia entre la genética, los distintos niveles de biodiversidad que les mencioné en la introducción a la clase, a la preparación de la guía y cómo se ha dado la vida en nuestro mundo. En las instrucciones, por supuesto, se les sugiere que usen su cuaderno de la asignatura Biología para que trabajen y desarrollen sus guías, compren los conceptos más importantes, más relevantes, que eso les permite, ¿verdad?, afianzar sus conocimientos. Y comenzamos entonces, sin tiempo que perder, con la parte número 1, que es la parte teórica, y comenzamos con lo que es la biodiversidad. Fíjense, aquí en la guía, en toda esta parte número 1 o ítem 1, está en escrito todo lo que yo les acabo de explicar.
¿Qué quiere decir esto? En la introducción expliqué todo lo que es la biodiversidad, la evolución, la evidencia de la evolución, ¿sí? ¿Recuerdan? Ahora, ¿verdad? Como para darle un repaso, como para afianzar más esos conocimientos de lo que le acabo de explicar en la parte introductoria. Entonces, en la guía está escrito todo lo que les acabo de explicar. Lo van a poder observar qué es la biodiversidad. Fíjense los 3 niveles con los que están estrechamente relacionadas la biodiversidad, la genética que lo vimos, la diversidad o nivel de especies y el nivel o diversidad de los ecosistemas. ¿Okay? Y lo estamos viendo. Es como para volver a refrescar todo eso que acabamos de discutir, la distribución de la biodiversidad, cómo cada especie pertenece a un determinado lugar y se adapta, está acondicionado para ese sistema en el cual él vive, ¿ok? O reside. También tenemos aquí las consecuencias de la evolución, lo estuvimos hablando, la adaptación, la coevolución, la especiación, la extinción, ¿verdad? Esos son los había mencionado. Hay especies que no logran adaptarse y terminan extinguiéndose. ¿Qué significa eso? Es la desaparición de la especie entera. Por lo menos actualmente estamos en una crisis de la biodiversidad porque debido a la contaminación y el mal uso de nuestros recursos, lamentablemente por nosotros los humanos, estamos perdiendo especies. Especies que se están extinguiendo y una especie extinguida es muy difícil volverla a recuperar. Entonces, valga el momento para llamar a la atención de cuidar nuestros ecosistemas, de cuidar nuestra naturaleza, de velar por nuestros recursos para que la evolución persista, para que las especies nos sigan, ¿verdad? Acompañando, iluminando esta tierra. ¿Okay? Seguimos entonces, después vienen las evidencias de la evolución biológica que se les explicaba en el esquema de la introducción. ¿Okay? El registro de fósiles, la anatomía comparada, la embriología comparada, ¿verdad? Y el cambio de los órganos o cómo se compara un órgano entre una especie y otra especie. ¿Okay? Y los órganos vestigiales, la bioquímica comparada, todo esto que estuvimos hablando en ese esquema, pero aquí de una manera más amplia, más contextual. ¿Ok? Y llegamos entonces a la parte número 2 de la guía, que es donde ustedes deben de responder según a todo lo que hemos estado trabajando. ¿Ok? Podemos volver a escuchar la introducción, podemos leer detenidamente toda la parte 1 de la guía y ahí encontraremos justamente las respuestas para esta segunda parte. Estas guías están diseñadas, mis queridos estudiantes, para que ustedes con la misma guía puedan desarrollar sus actividades, ¿okay? De una manera más fácil, proactiva, que ustedes estén ahí. Yo les recomiendo que vayan leyendo, subrayando las partes más interesantes, los que les parecen importantes, porque seguramente eso les va a ayudar para responder de una manera mucho más sencilla las preguntitas estas de selección que vienen a continuación, que tiene la guía y que las respuestas, ¿ustedes dónde las van a conseguir? ¿En dónde? Pues justamente en toda la parte teórica de la guía. ¿Dónde están estas respuestas? Acá, me regreso, en todo este contenido, ¿verdad? Que acabamos de repasar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo desarrollamos esta guía o cómo vamos a escoger, a seleccionar la respuesta correcta a la pregunta. Dice, las consecuencias de la evolución son esas especies que han logrado evolucionar, porque se han adaptado las especies. El hecho de que una especie se pueda adaptar a través de sus modificaciones, transformaciones a lo largo del tiempo, es lo que se conoce como evolución, ¿ya? Entonces, sirve de repaso. Entonces, fíjense, ya les di la respuesta de la primera pregunta. Y así ustedes van a ir, ¿verdad? Leyendo y respondiendo sus preguntitas, seleccionando la respuesta correcta. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bien sencillito, no es nada complicado. Y nos vamos entonces a la parte 3 de nuestra guía. Fíjense, en la primera preguntita de la parte 3, por supuesto debemos leer,
con atención para responder cada pregunta en su cuaderno. Recuerden, estudiantes, es importante leer, ¿verdad? Según lo que se lea es lo que yo interpreto y es lo que respondo. Así que no se apuren, tómense su tiempo, lean con calma, analicen lo que están leyendo y así será mucho más fácil responder esta y cualquier guía que tengan por trabajar. Entonces, vamos a leer esta primera pregunta. Nos dice, observa la imagen de acuerdo a tu observación. ¿A qué tipo de evidencia de la evolución corresponde? Y explica por qué. ¿Qué me dice a mí? Primero, observa la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Justamente voy a observar la imagen. Óyeme, mira, tengo, ¿verdad? Que hay 5 animales distintos. Y lo último que me muestra es el conocido caballo. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta especie no surgió así, que esta especie tuvo antecesores con características distintas, pero que me muestran que a medida del tiempo se fue evolucionando, se fue adaptando. Entonces, ahora ustedes deben descifrar qué tipo de evidencia de evolución corresponde. ¿Se acuerdan las que estuvimos hablando en la introducción? Y si tienen duda de la introducción, en la guía ustedes van leyendo y ahí también se pueden apoyar. Y deben de explicar por qué. La segunda pregunta me dice, realiza un dibujo donde puedas describir distintas biodiversidades de Chile. ¿Okay? Ustedes van a dibujar donde un páramo, la parte del sur de Chile, donde puedan verse distintas especies conviviendo entre sí. Luego me dice, investiga y nombra algunas especies en peligro de extinción en Chile. Vamos a investigar un poquito y vamos a colocar aquí los nombres de esas especies que lamentablemente ahorita están en peligro de extinción, pero que esperemos que no llegue a ese final fatal de extinguirse, ¿ok? Pero entonces lo investigamos y hacemos una pequeña listica de estas especies que están en peligro de extinción. Tenemos la cuarta pregunta y se investiga qué especie de la fauna ha desaparecido por causa de la evolución en Chile. ¿Ok? Leamos con atención para entender la pregunta. Investiga, vamos a investigar, ¿qué especie de la fauna? A ver, cuando yo hablo de fauna, ¿a qué especie me estoy refiriendo? ¿A animales o a las plantas? Sí, a los animales. Fauna tiene que ver con los animales. Entonces, ¿qué especie animal ha desaparecido durante el proceso de evolución? ¿Y por qué desapareció? Porque no se adaptó. Y luego te coloco aquí, te invito a ver los siguientes videos formativos justo de la evolución de los seres vivos para que entonces se hagan una idea de cómo vamos a ir evolucionando, cómo se dio ese proceso de evolución de los seres vivos. Igualmente, ¿verdad? Aparte de esos links que yo les doy al final de la guía, recuerden que la asignatura de biología cuenta con un Instagram diseñado justamente para ustedes, para que ustedes puedan, ¿verdad?, buscar información, todo lo relevante a lo que son sus tareas. Cada vez que vean esta imagen, ustedes saben que ese es el Instagram de la asignatura y que en ese Instagram, ¿verdad?, en la parte historial hay distintas burbujas y con los cursos, ¿verdad? Si yo soy de primero medio, le hago doble clic acá a primero medio y busco a ver qué nos tiene preparado la profesora que nos pueda ayudar en el desarrollo de nuestra guía. No encontramos nada acá, nos podemos ir al IGTV, ¿ok? Y ahí podemos buscar qué guía, ¿verdad?, nos refiere a evolución y le damos doble clic y podemos observar el video que nos va a ayudar, ¿verdad?, al desarrollo de nuestra guía. Así que no dejen de apoyarse en este Instagram que ha sido diseñado exclusivamente para ustedes, para apoyarles, para que se les haga más fácil la retroalimentación. Y recuerden que cualquier duda que tengan en el desarrollo de la guía, no duden en escribir al correo electrónico. Otro punto importante, recuerden, no es tarde para hacer las guías.
Ya, si usted decide hoy hacer la guía, pues vamos a elaborarla. No ha pasado el tiempo, no es que ha pasado 3 semanas, 4 semanas y no ha hecho la guía. No importa, no importa el tiempo que haya pasado desde que se mandó la guía. Lo importante es, mi querido estudiante, que usted participe, que usted realice sus guías, que las envíe. Recuerde que una vez que usted las realiza, debe tomar fotos, ¿verdad? Y enviarla al correo electrónico de cada asignatura, en este caso al correo electrónico de su profesora acá presente, para entonces corregirles, retroalimentarles, irles, ¿verdad?, ayudando en ese conocimiento que día a día tenemos que ir alimentando. ¿Okay? Entonces, hasta hoy la explicación de esta guía número 1. Nos vemos pronto en la siguiente guía. Chao, chao.